La invasión de Ucrania nos recuerda lo débil que es el sistema del bienestar. Imágenes que creíamos alejadas de lo occidental y una guerra que se retransmite en redes sociales. No había lugar para los tanques en Europa, pero sí para una lucha comercial y de intereses que ha terminado por hacer aparecer las bombas. Ahora sí, en Albacete se habla ya de desabastecimiento, de crisis energética y de precios que jamás vimos para repostar. Eso mientras ríos de gente huyen de un país y desatan una red de solidaridad inaudita en nuestro país. Bienvenidos, arranca Calle Ancha. Buenas noches, bienvenidos a Calle Ancha. Hoy vamos a tratar de analizar las consecuencias y las repercusiones sociales de esta terrible situación. Hablaremos de la crisis energética, de los precios de los carburantes, problemas en el transporte y vamos a escuchar también testimonios de quienes relatan esta guerra en primera persona. Empezamos por aquí, Ana y Víctor. Muy triste, porque es como no puedes hacer nada por tu país estando en España, y sí que han quedado muchos amigos, vecinos. No tengo familia cercana ahí, pero aún así tengo gente que me importan. Toda la gente de mi país me importa, incluso si no lo conozco. Se llama Ana, llegó a Albacete hace 8 años, su familia vino aquí en busca de una vida mejor. A día de hoy regenta este negocio en la capital. Es una de las ucranianas que hoy vive con temor y en la distancia la guerra desatada en su país. Ahora mismo la gente dice que tienen que esconderse en el metro porque es que no hay ningún hueco, no hay ningún sitio donde están seguros, donde están protegidos, ni en sus propias casas. Los niños en colegios tenían que tener la maleta preparada con todo lo necesario por si suena la sirena para ir a esconderse. Su ciudad natal se ha convertido en un refugio para las personas que huyen de Kiev. Así se lo relatan los amigos que allí conserva. No es la única. En Albacete la comunidad ucraniana es amplia. Estamos aquí trabajando. ¿Para qué trabajamos? Toda la vida, para que ahora vienen unos aviones, meten 2 misiles y se ha terminado. Contra Putin, contra su dictadura y todo. Mi mujer y mi hijo pequeño están en Ucrania, que tiene papeles españoles también, pero se ha ido y justo pillado el tiempo que está allí, y nada más, y ahora no puede ni salir ni venir. Un sentimiento que, como Ana, no puede explicar. La única solución que el Putin para lo que está haciendo, porque está haciendo daño, y las personas suyos, que son militares, que tienen que ir a la guerra porque él ha decidido así, y mi país, porque hay mucha gente que están luchando por mi país. Rosa García, directora de Cáritas en Albacete. Venimos a Cáritas porque es uno de los lugares donde se suele canalizar toda esa ayuda cuando surge una emergencia, como estamos hablando ahora, de esa invasión en Ucrania. Desde Cáritas, un poco cuál es la percepción que tenéis de toda la movilización que ha habido también en la ciudad acerca de esa emergencia del pueblo ucraniano. Bueno, pues mira, lo primero, agradecer a toda la gente la generosidad, ¿no? Porque nosotros lo que hemos hecho desde el inicio, a instancias de Cáritas Española, que va a canalizar toda la petición de Cáritas Europa, pues fue abrir una campaña de emergencia a favor de Ucrania. Abrimos 2 números de cuenta y un Bizum, y la respuesta de la gente está siendo muy generosa. Puedo decirte que en este momento llevamos recaudados unos 63.000 euros en 15 días. Es una respuesta tremendamente generosa. Entonces quiero dar las gracias desde aquí pues a esa colaboración, ¿no? Y bueno, ya decir que la campaña sigue abierta porque tristemente esto no ha terminado, ¿no? Pero bueno, aparte de lanzar la campaña y mantenerla activa y tal, y recoger esos fondos que se envían cada viernes a Cáritas Española para que ella los haga llegar a través de Cáritas Europa, pues ella hace llegar a Cáritas Ucrania,
y a las Cáritas limítrofes, ¿no? Como puede ser la Cáritas Moldava y sobre todo a Cáritas Polonia, porque en Polonia hay más de 2 millones de refugiados ya, entonces lo que necesitan es dinero. Respecto a lo que me preguntabas, ¿qué otro tipo de colaboraciones se pueden hacer? Bueno, pues esto ha despertado la generosidad de la gente y a veces es el corazón el que funciona y no la cabeza. En esto hay que tener la cabeza fría y organizarse. Entonces, bueno, pues ha habido multitud de iniciativas, a nosotros nos han llamado muchísimo las parroquias, todo el mundo quería colaborar. Entonces, la mejor manera de colaborar, y no solamente el mensaje de Cáritas, sino que es el mensaje que lanza Cruz Roja, lanza ACCEN, lanza Manos Unidas, lanzan todas las ONGs, todas las entidades que tienen experiencia en este tipo de situaciones. Bueno, pues es hacerlo de manera coordinada y organizada. Y bueno, pues todo se ha centralizado en el gobierno. En este momento hay 3 puntos que van a recibir refugiados, que son Barcelona, Madrid, Alicante, y se está pensando en un cuarto que puede ser Málaga, y desde allí van a derivar a las comunidades autónomas, con lo cual toda la logística y la organización está en manos de la comunidad autónoma. Y entonces, en este sentido, en esta semana ha habido una reunión aquí en Albacete, en la que han estado presentes todas las administraciones, la comunidad autónoma, la Diputación, el Ayuntamiento, técnicos de bienestar social, de menores, de salud, de educación y tal, pues para coordinar junto a las entidades del tercer sector que trabajamos en este tema, sobre todo Cruz Roja y ACCEN, que son, y también Médicos del Mundo, que son los que acogen tradicionalmente, bueno, pues la llegada de refugiados, ¿no? Y bueno, y Cáritas también. Cáritas diríamos que nuestra intervención va a estar un poco en segunda línea, como siempre, no en la primera, que es la acogida, sino luego pues cuando esas familias que han llegado, esas mujeres y esos niños ya están ubicados, entonces viene, bueno, pues que hay que cubrir todas las necesidades. Múltiples. Primero es la necesidad habitacional, dónde van a dormir, dónde van a vivir, pero luego viene la comida, el vestido, viene todos los trámites burocráticos que hay que hacer, y eso necesita una información y un acompañamiento. Ahí está Cáritas, de hecho ya está Cáritas. En Albacete no está llegando de momento, pero ya en algunas localidades de la provincia sí, como puede ser Villarrobledo, donde la comunidad ucraniana es muy amplia, creo que supera ya las 600 personas, y están muy organizados. Entonces, Cáritas de Villarrobledo se ha puesto en contacto con ellos y también han tenido reuniones con todas las administraciones. Y bueno, Cáritas lo que estaba de momento allí haciendo pues es acoger a la gente que les van derivando, ¿no? Y entonces pues hay familias que pues se necesita, pues las derivan al economato. Necesitan trámites de escolarización, pues colaborar en eso. A veces si se ha necesitado una reunión, pues hasta el despacho de Cáritas se ha puesto al servicio. Y en Almansa pues también más o menos, pero ahí sí que hemos sido como punto de referencia de acogida. O sea que la primera acogida en Almansa la está haciendo Cáritas. Y bueno, nos hemos puesto a disposición, igual que pasó aquí cuando el COVID y el confinamiento, ¿no? Pues que bueno, fuimos una de las entidades que estuvo ahí detrás, pues ahora lo mismo. Según vayan surgiendo las necesidades, pues las iremos asumiendo, y todos los servicios de Cáritas están a disposición de lo que se pueda necesitar. Pero la tranquilidad es que todo está centralizado. De hecho, la Junta tiene una página web donde cualquier persona, ya sea entidad o particular, que quiera poner a disposición un piso, o tengo una residencia y tengo plazas, o quiero ser familia de acogida, pues se mete en la página web de la Junta y ahí lo encuentra todo clarito, puede poner, y ahí se hace como un banco de recursos y la propia Junta será la que irá organizando. Rosa, bueno, pues de forma favorable siempre este tipo de emergencias pues despierta lo que decíamos, la solidaridad de muchas personas que quieren ayudar y no saben muy bien cómo. Hemos visto iniciativas particulares, ¿no?, en la que se inicia una recogida y hablan de traer a refugiados hasta nuestra ciudad. Yo me gustaría también, desde el punto de vista de una organización que tiene, nos hablabas de Cáritas Polonia, que tiene toda esa red en marcha, que no es nueva, ¿no?, que tiene contactos directos a lo largo de todo el año, también lanzar ese mensaje, ¿no?, de no es tan fácil. No es tan fácil, y además en esto, como decía antes, hay que tener sensatez y buen juicio y hacer caso a las entidades que ya tienen experiencia amplia.
Lo mejor siempre en las emergencias, y este es el mensaje siempre de Cáritas Española o de Cruz Roja o de cualquier otra entidad de envergadura que está trabajando en este tema, es recurrir a los países de origen, es decir, las entidades que trabajan en el territorio son las que conocen realmente las necesidades que hay y las que tienen las redes ya de trabajo y de, bueno, pues por ejemplo, Cáritas Ucrania tiene 36, funciona como nosotros, es la Cáritas diocesana y luego tiene una red de Cáritas distribuidas a lo largo de todo el país. Tiene 36 equipos de Cáritas que están trabajando con las parroquias y se han organizado, tienen equipos de voluntariados. Date cuenta que además esta crisis no empieza ahora, esta crisis lleva latente desde el 2014 y ya se han ido preparando equipos de voluntarios especializados en emergencia. Entonces, rápidamente se empieza a funcionar y a trabajar en red. Ellos tienen los recursos porque conocen, están en el país y tal. ¿Qué necesitan? Pues apoyo económico en este momento, ¿no? Y bueno, económico o de lo que pidan, pero siempre es mejor hacer pues las ayudas, las donaciones y todo a través de las Cáritas del país donde surge la emergencia, en este caso Ucrania, ¿no? Además, toda la red de Cáritas Europa hace que se funcione en red, precisamente. Ellos están trabajando permanentemente con las Cáritas de Polonia, con las Cáritas limítrofes, ¿no? Pues porque no solamente es el problema de los que salen, también es el problema de los que están dentro y se mueven dentro del país, ¿no? O quieren ir, bueno, pues es que es muy complicado, porque están saliendo fundamentalmente mujeres y niños, ¿no? Entonces eso no es tan fácil como decir, es que yo llego allí con mi coche y me traigo 2 familias. Es que hay que hacer censos, hay que ver esos niños si vienen con documentación, con quién vienen, quién los acompaña, todo eso es muy complejo. Entonces todo eso tiene que estar bien regularizado y bien centralizado para evitar problemas añadidos. Rosa, hablabas de una reunión en la que estaban pues todos esos agentes implicados en esta red de acogida en un primer momento. El objetivo es que Albacete sea ciudad acogedora de refugiados en toda esta situación que decimos lamentablemente se va a prolongar. El objetivo es tenerlo organizado, porque los centros de acogida de España en este momento son esos 3 que he dicho, Madrid, Alicante y Barcelona. Y bueno, puede que un cuarto también, lo digo, me imagino que es por coger la zona sur, ¿no? En Málaga. Entonces, ellos son los que se encargan, y esto es organización gubernamental, ellos se encargan de distribuir los refugiados. Y pueden decir, pues a Albacete van 25, y entonces es la Junta de Comunidades y Albacete los que dirán, bueno, pues ¿cómo organizamos esto? Por eso esa reunión es tan importante, porque así se ponen a trabajar en red y en plena coordinación todos los estamentos que tienen que intervenir. La mejor manera de ayudar a día de hoy, decimos, pues es económicamente, ¿no? Porque sí, es lo que más se necesita. Es económicamente a través de nuestros números de cuenta, se pueden meter en la página web de la Cáritas Diocesana de Albacete, donde tienen el acceso a hacer la donación y también a información, porque permanentemente se está colgando información de la que nos llega a través de Cáritas Ucrania, ¿no? A través de Cáritas Española. Entonces, es una manera también de estar informado realmente de lo que está pasando. Y si tienen cualquier duda, pues llamando a Cáritas Diocesana se les atiende con muchísimo gusto, ¿no? Esa es una vía, ¿no? Y luego, si quiero hacer algo más, ¿no? Bueno, pues tengo un piso vacío, pues lo quiero poner a disposición de la Junta. Me meto en la página web y digo, tengo un piso de 4 habitaciones, no sé qué. Te piden una serie de datos, primero para saber cómo es, si es solamente dejo el piso ya o no, me comprometo al piso y a pagar los gastos que se vayan a originar si tengo una familia en el piso, porque todo eso hay multitud de posibilidades, ¿no? O yo quiero acoger, vendrán niños que estén solos y entonces van a depender de menores y entonces entrarán en la misma bolsa que entran, bueno, pues los niños españoles, albaceteños, que van a ser acogidos en familias. Entonces, quiero ser familia de acogida, ¿vale? Bueno, pues te pondrás en lista de espera y te llegará un niño. Puede ser de Albacete o puede ser ucraniano, eso ya, tú entras igual. Es decir, que hay multitud de formas de colaborar, ¿no? Y luego, pues conforme esto se vaya organizando, yo me imagino que saldrán, porque un problema grande es el idioma también. Entonces, bueno, la Junta ha dicho que va a poner traductores y tal, pero los niños ya donde están llegando ya se están escolarizando.
Hay un problema del idioma, bueno, pues desde voluntarios que surjan, oye, es que yo soy ucraniano, pues me pongo a dar clase. O sea que van a surgir multitud de iniciativas estupendas, bueno, pero la forma de canalizarlo y organizarlo es metiéndose en la página web y llamando al teléfono de las entidades, pues Cruz Roja, ACEN o Cáritas. Te informamos. ¿Ha sido diferente la respuesta ante esta emergencia a otras? Lo digo porque bueno, pues Cáritas ha estado presente en otras emergencias. Recuerdo, por ejemplo, Haití, ¿no? O sea, sí, a lo mejor más puntuales, a lo mejor de índole diferente, pero la respuesta social ha sido diferente al tratarse pues, del ámbito europeo, sí, que lo sentimos más cerca, esa comunidad europea, o sea, ucraniana en Villarrobledo, por ejemplo, ¿no? Claro, yo lo que percibo y se percibe un poco en la sociedad es que esto es que nos pilla muy de cerca, o sea, es que esto está en el corazón de Europa y nos vemos como que somos nosotros. Entonces la cercanía hace esa movilización de me voy con el autobús o me voy con un camión o tal, cosa que si es en Haití, pues no, aunque ha habido algunas veces gente que ha mandado contenedores y tal. Pero esto, la cercanía ha hecho que eso se desborde, ¿no? Ahora, en la respuesta económica, es decir, ingresos, tal, donaciones, bueno, pues la gente es muy generosa. Entonces, aquí está siendo muy rápido. En otras es más lento. Aquí está siendo muy rápido, pero por la propia sucesión de los acontecimientos, ¿no? Y además estamos viviéndola casi a diario con el móvil. Es que es tremendo esto. Es una peculiaridad. Es peculiar, cuando hablamos de una guerra de tanques, claro, como digo yo, de tanques y bombas. Lo estás viendo porque la gente que hay ahí está grabando con el móvil lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces eso hace que se acerque mucho más el drama y eso motiva también la generosidad y te interpela a decir, caray, es que puedo ser yo. ¿Cuál es el sentimiento? Decíamos, bueno, pues Cáritas Villarrobledo, que estáis todos muy ligados también, hay una comunidad muy amplia ucraniana, muy asentada, ¿no? Sí, muy organizada, sí, desde hace muy integrada también en la vida social y del Eso va a facilitar mucho la integración de las personas, porque al haber una comunidad ya, primero que es tu idioma, tus mismas costumbres, ¿no? Y luego son personas que llevan ya instaladas en Villarrobledo, que trabajan y que tienen una vida totalmente normalizada y que se conocen perfectamente y saben funcionar, bueno, pues, ¿dónde tienen que ir? A pedir recursos, es decir, todo eso lo tiene mucho más sencillo, claro. ¿Cuál es el sentimiento que cuando, pues eso, personas como las que trabajan en Cáritas, que están acostumbradas a ver pues, dramas familiares cercanos, ¿no? Que a lo mejor otros los vemos en televisión y no lo vivimos de esa misma, pero cuando llega una invasión de esta índole, que sorpresiva por una parte y por otra, pues lamentablemente desastrosa, ¿no? No sé qué sentimientos recorren por dentro. Bueno, pues los sentimientos siempre son de pena, ¿no? Y de un sentimiento son sentimientos encontrados, ¿no? Porque es la pena y el dolor de ver el sufrimiento ajeno, ¿no? Y luego también el sentimiento de amor, de respuesta, ¿no? De acogida y de generosidad y de entrega, ¿no? Pero en este caso hay también un sentimiento y es de lo absurdo. Porque cuando me decías lo de Haití, cuando es un fenómeno natural, o lo del volcán de La Palma, que parece que se nos ha olvidado, pero está ahí todavía las consecuencias, no puedes hacer nada, es un fenómeno natural que nadie le puede poner puertas a eso, ¿no? Pero cuando esto se provoca por la guerra, que no tiene sentido, ¿no? Entonces todavía te provoca un sentimiento de impotencia, de frustración y de pensar, bueno, el género humano está aprendiendo algo, ¿no? Entonces ese sentimiento de no tiene sentido esta barbaridad. Quería preguntar, por una parte está esa crisis humanitaria que sin duda es la base, ¿no? Y la primera respuesta ante una situación así, pero si vamos un poquito más allá, tenemos repercusiones tales como subida de precios, tanto de eléctrico, carburantes, y estamos en Cáritas, en un sitio donde las familias vulnerables venían creciendo y había informes año tras año que esa vulnerabilidad se perpetuaba en el tiempo más allá de una intervención puntual. ¿Tienen miedo a que, aparte de esa percepción de acogida, de refugio, haya familias que de forma paralela se estén quedando atrás y esto sea un mazazo del que se echa atrás a lo mejor el trabajo realizado durante estos años? Vamos a ver,
La crisis que está provocando la guerra de Ucrania no solamente afecta a los ucranianos, que desgraciadamente son los más afectados, tanto los que están allí como los que están saliendo, y que nos estamos volcando toda Europa para acogerlos, pero es que eso tiene unos efectos tremendos colaterales en las economías de todos los países. En España, además, nos pilla ya con una crisis muy grande, ahí estaba el informe FOESA, y esto va a venir inevitablemente a agravarla, lo estamos notando todos en la cesta de la compra, lo estamos notando en el precio de la gasolina. Eso es una espiral de subida de precios. Pues si las economías medias lo vamos a notar y nos vamos a resentir y vamos a tenernos que abrochar el cinturón, tú imagínate aquellas economías donde ya no se llegaba. Pues, con lo cual, Cáritas sigue haciendo un llamamiento a la población diciendo vamos a necesitar recursos porque esto va a suponer un apoyo económico a las familias, inevitablemente. ¿Para qué? Pues para que puedan subvenir a los gastos más elementales de la economía familiar, como es la alimentación, el vestido y los pagos de la luz, tienen que desplazarse. La gasolina está a 2 euros, pues imagínate. Entonces, esto nos viene, como dicen en mi pueblo, llueve sobre mojado, y este es un chaparrón gordo el que nos va a caer. Pues Rosa García, directora de Cáritas Diocesana en Albacete, muchas gracias por abrirnos los ojos a muchos, ¿no? Y darnos esa visión y también decirnos un poco la hoja de ruta que se puede seguir y canalizar esa solidaridad que, pues, favorablemente siempre surge cuando hay una emergencia de este tipo. Gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros por darnos voz, por darle voz a los que no la tienen, y sobre todo el último mensaje que quiero lanzar siempre es un mensaje de esperanza. Es decir, el hombre es capaz de mucho bueno, y cuando se propone a ello, pues lo consigue. Entonces, bueno, pues lo vamos a pasar regular, pero seremos capaces de salir de esto si miramos a las personas, si miramos con otros ojos la situación. Organizaciones como Cáritas o Cruz Roja tienen toda una red de ayuda y experiencia en atención a emergencias y en conflictos internacionales en la que muchos albaceteños han confiado para enviar su apoyo al pueblo ucraniano. También estamos conociendo iniciativas privadas, personales, municipios que se han movilizado incluso para traer hasta Albacete a familias refugiadas. Personas con nombre y apellidos como el de Pedro López. Esta quizás fue la primera iniciativa solidaria con el pueblo ucraniano que conocimos. El tema este lo he conocido por mi trayectoria, entonces lo pensé, ponemos en marcha y cojo el furgón, se carga y lo llevo a la frontera. Podemos decir que está llena e incluso nos va a costar meter todo lo que hay. En Chinchilla, en La Felipa después. La iniciativa surge un poco a rebufo de la noticia que surgió del propietario de la ferretería de Chinchilla, de Pedro. Bueno, nos pareció una acción encomiable y bueno, pues dijimos, ¿y por qué nosotros no lo podemos hacer, ¿no? La gente, ¿no? Estaba en casa, yo creo que con impotencia, y estas cosas pues te abren una puerta a poder poner tu granito de arena. Y en la capital, aquí el padre Yuri ha viajado ya en 2 ocasiones con material humanitario a la frontera con Polonia. Estas cajas llevan sobre todo botiquín de gasas, tiritas, pomadas para las quemaduras, pero también llevan medicamentos, analgésicos, polvos para coagular la sangre, también llevan antibióticos. Y otras cajas las hemos organizado con comida exclusivamente infantil, junto con toallitas, pañales y cosas para tratar a los nenes, y comida pues enlatada.
Las iniciativas personales y privadas siguen en marcha. En Alpera, dicen, han superado las expectativas. Más de 1000 kilos de solidaridad que han entregado ya a estos bomberos sin fronteras. Ellos han organizado una caravana con 6 furgonetas de 9 plazas y un camión con destino Polonia. Cientos de alimentos no perecederos y productos farmacéuticos que este equipo humanitario de 15 bomberos hará llegar a las familias que huyen del conflicto. Estos bomberos regresarán además con 40 personas refugiadas con las que ya han contactado. Nieves Roncero, presidenta de UCEN Albacete, venimos a la Unión de Consumidores porque en plena invasión de Ucrania empezamos a percibir subida de precios de carburante, subida de precio de la energía y de la luz que ya veníamos arrastrando. Yo no sé si realmente todo esto viene derivado de ese conflicto internacional o es algo que ya teníamos en España al alza. Vamos a ver, esto, como bien dices, sobre todo las energías, hemos visto como la luz han ido dando picos históricos a lo largo de casi todo el final del año pasado y principio de este año. Esto lo único que ha hecho a lo mejor es agravar un poco esa situación, pero es la tendencia que teníamos meses anteriores. Pasa igual con los productos básicos de alimentación. Veníamos experimentando unas subidas desde el final cuando con la pandemia y tal, el producto fresco y demás empezó a encarecerse y ha ido incrementando, pero claro, esto lo único que ha hecho es agravar más la situación que ya veníamos arrastrando. Nieves, ¿cuál es el comportamiento normal del consumidor cuando ocurren este tipo de situaciones? Es decir, ¿suben los precios, se para el consumo o se vuelve un poco esa euforia al miedo por el desabastecimiento? Sí, yo creo que también parte de esta subida así espectacular que han sufrido sobre todo determinados productos es en cierta forma culpa del consumidor. ¿Por qué? Porque ante las noticias alarmantes que se están oyendo, es verdad que el consumidor ha ido de forma masiva a comprar determinados productos, provocando pues eso, los desabastecimientos y el encarecimiento, que no está justificado, porque lo que nos están diciendo los expertos es que el aceite, por ejemplo, de girasol, que es el producto, yo creo que más incremento de precio ha experimentado, ahora mismo no tendría sentido esa subida, a no ser que sea pues aprovechando la circunstancia de que se está vendiendo más, pues subir el precio, porque según los expertos el aceite que hay ahora mismo de girasol es de la temporada de la cosecha anterior y no tiene por qué estar afectado por el conflicto de Ucrania. Sí que en posteriores campañas es posible que sí que se vea afectado, pero ahora mismo no tiene mucho sentido, entre comillas, si no es pues aprovechar un poco también la situación de alarma y que se ha creado y bueno, pues esto de la ley de la oferta y la demanda, de a cuanta más demanda, más caro lo pongo. ¿Cuáles son las reivindicaciones o un poco los toques de atención que desde UCE dais a los consumidores en general, ¿no? Cuando vienen situaciones así, tanto de incertidumbre, porque venimos de una pandemia, venimos de esa subida de la luz que también ya creó a partir de mediados del verano, ¿no? De septiembre, pues más inestabilidad, por ejemplo, en las empresas, entre los consumidores de a pie. No sé qué recomendaciones, qué tips les dais desde la UCE. Pues lo que he dicho al principio, sobre todo, comprar con cabeza y con calma. Es verdad que es probable que esta situación, si se alarga mucho en el tiempo, nos puede ir afectando a determinados productos, pero tenemos en el mercado otra serie de productos con los que podemos sustituir, es decir, tenemos aceite de oliva, que lo producimos en España y entonces, y quiero decir, es igual de bueno o mejor que el aceite de girasol. Entonces, yo creo que hay veces que estas situaciones, porque luego tú hablas con la gente y le dices, pero tú realmente gastas el aceite de girasol, porque yo, por ejemplo, personalmente gasto, pero muy poco, porque lo utilizo para determinadas cosas, y es verdad que la gente en general, a lo mejor sí que es verdad que churrerías, panaderías, etcétera, que hacen bollería y tal, sí, pero el consumo de un hogar de aceite de girasol no es tan alto. Pero hay gente que dice, no, es que yo compré por si acaso. No, pues bueno, pues por si acaso es que almacenar productos provoca, primero,
que se agudice el desabastecimiento. Es decir, que si no hay un desabastecimiento real, si todos corremos a comprar el mismo producto, pues al final provocamos ese desabastecimiento y sobre todo la subida de los precios. Precios de carburantes, Nieves, ¿qué puede hacer el consumidor ante unas subidas como las que estamos viendo estas semanas? Pues apretarse, vamos a ver, es muy complicado porque lo que tiene que hacer el consumidor es mirar hoy más que nunca muy bien su economía, plantearse cuál es su economía y ver en qué puede ahorrar y en qué no puede ahorrar. Es verdad que en Albacete, siendo una ciudad tan cómoda como es para ir andando, yo tengo la percepción de que se abusa demasiado del coche, porque no hay distancias tan largas. Entonces, bueno, pues vamos a replantearnos ciertas cosas. El que lo tenga que utilizar por trabajo, por distancia, pues tendrá que, pues no sé, es que ya es cuestión de economía familiar. Hay que ver en qué nos gastamos el presupuesto familiar e intentar ahorrar lo máximo posible dentro de las posibilidades, que luego es lo que digo, si necesitas el coche para trabajar, pues tendrás que pagar el precio de la gasolina a como esté. Y tendrás que quitar a lo mejor ese presupuesto de otras partidas del gasto familiar. Nieves, ¿cuáles son las perspectivas de cara al futuro, en lo que decimos, en pleno conflicto internacional entre Rusia y Ucrania? Las perspectivas de que esto nos pueda repercutir y que puedan seguir subiendo los precios, repercutir a este nivel, dejando al lado la crisis humanitaria, por supuesto, en este sentido. ¿Esto tiene tendencia a estabilizarse? ¿Tiene tendencia a que vaya a ir una subida increciendo de los precios? Pues yo creo que en principio todo dependerá de cómo vaya evolucionando el conflicto, pero no tiene pinta de que se vaya a solucionar rápido y que esta subida de precios vaya a parar. Entonces esperemos que las administraciones, que el gobierno tome medidas para controlar un poco esta subida de precios tan exageradas, sobre todo en lo que concierne a las energías, tanto carburantes como electricidad, porque es verdad que todo encarece, pero si encarece la energía, repercute en todo, porque el que tiene un comercio tiene que pagar más luz, el que tiene una panadería, el horno paga más, el que tiene entonces al final todo eso, el combustible, el transportista que tiene que pagar el combustible, pues evidentemente tendrá que subir más el precio de sus portes y al final eso es lo que más encarece y es realmente donde pueden intervenir el gobierno, porque no sé de qué manera lo tendrán que hacer, pero dicen que no pueden ponerle límites a las ganancias de las empresas, pero yo creo que en situaciones excepcionales hay que tomar medidas excepcionales. Igual que hicieron con las mascarillas y con determinados productos básicos que pasó con el COVID, que tuvieron que poner un límite a los precios porque se estaba descontrolando, pues me imagino que algo similar se podrá hacer en otros ámbitos. UCE presionará para que el gobierno, pues eso, en defensa del consumidor, para que el gobierno tome medidas, en cierto modo, que puedan resarcir todo lo que están viviendo las familias, que decimos que es arrastrado también, ¿no? Sí, nosotros llevamos ya reivindicando hace muchos años, ya con las subidas de la luz, estamos siempre dando un poco de caña y diciendo, y seguiremos haciéndolo, pues porque creemos que son situaciones injustas, porque es verdad que hay un conflicto y que puede encarecer, pero también estamos viendo que las empresas energéticas tienen ganancias millonarias y no les da vergüenza hacer el balance final de año y decir que es que tienen que subir los precios y siguen teniendo unas ganancias millonarias que son cifras que a cualquiera nos marean y a ellos no les duele en prendas decir que lo tienen, y cuando dicen de tocarles un poco, entonces pues amenazan, como pasó hace poco que querían limitar las ganancias estas que sabemos que están ganando, y el precio de la luz, que se paga todo por igual, aunque sea más económico por la intervención del gas, no toda la energía que se consume proviene de ahí, y estamos pagando la eólica
o la solar a precio de la nuclear o de la que interviene el gas. Entonces, en cuanto se intentan tomar medidas, pues ellos saltan enseguida para no perderse esos beneficios. Y yo creo que, ya te digo, ante situaciones excepcionales, medidas excepcionales, y que tienen que poner un poco de aparte, porque es que si no, habrá muchas familias que no puedan salir de esta situación, porque es que los sueldos, aunque se ha subido un poco el salario mínimo, pero es verdad pues que las empresas cada vez están más ahogadas, van a poder, si sigue así esta subida de precios, van a poder contratar menos y la economía familiar se resiente, claro. Por hacernos simplemente una idea, ¿qué volumen de reclamaciones o expedientes que tramitáis aquí en UCE tienen que ver con empresas energéticas o de este tipo de sector? Pues alrededor de un 20-30% de las reclamaciones o consultas que se hacen son del sector energético. Por hacernos simplemente pues eso, una idea de cómo lo están viviendo las familias a día de hoy. Hay más que, vamos a ver, porque al final si el precio de la luz ha subido, tú no puedes reclamar, y es decir, no vas a reclamar una factura elevada porque sabemos que el precio de la luz ha subido. Pero lo que sí que percibimos es mucha inquietud. Es mucha inquietud y mucho, pues eso, desesperanza de la gente de no saber, pues vienen, qué compañía es más económica, qué puedo hacer para abaratar el recibo de la luz. Pues Nieves Roncero, muchísimas gracias por acogernos en UCE y darnos un poco de luz acerca de todo lo que está subiendo. Esperemos que la próxima entrevista sea para decir que todo esto se ha estabilizado y que las familias pues tienen un mayor poder adquisitivo y esto va de otro modo. Y yo solo espero que una vez que pase todo esto, porque el miedo que tenemos o que podemos percibir es que muchas veces cuando se producen subidas de precios, luego aunque la situación mejore, parece que ya nos hemos hecho a esa subida y ya esos productos no se bajan. Entonces, lo que sí que nos gustaría es que cuando que estuviesen vigilantes las administraciones públicas, es que para cuando esta situación revierta, que realmente se repercuta en esos precios, que vuelvan a bajar y estabilizarse. Nieves Roncero, muchas gracias. Gracias a vosotros. Precios de la energía y de los carburantes desorbitados que dejan al límite a sectores como el del transporte. En Pozo Cañada, unas 150 familias viven de un sector que este lunes ha iniciado una importante huelga. Vemos lo acontecido y hablamos después con el alcalde de Pozo Cañada. Las materias primas han sufrido los primeros estragos. El precio del gas se ha disparado un 60%. El petróleo se sitúa por encima de los $100 y a la escalada energética se añade la subida de los productos agroalimentarios. España importa el 22% del maíz a Ucrania y compra 500.000 de toneladas de aceite de girasol. Además de las consecuencias económicas, el transporte de mercancías está en vilo. Pero el gobierno insiste, no habrá desabastecimiento alimentario en España a pesar del impacto del conflicto en Ucrania, uno de los graneros de Europa. Tanto de Ucrania como Rusia, dos países que son productores y que mucha de su producción pues importamos en Europa, en España evidentemente, y que va a provocar tensiones en los mercados y dificultades posiblemente en los abastecimientos si no se reacciona de forma rápida por parte de las autoridades europeas y también las españolas. Ya se está trabajando para importar algunas materias primas de países externos a la Unión Europea para contar con un mayor aprovisionamiento. España tiene elementos de vulnerabilidad como el maíz o el aceite de girasol, este último agotado en supermercados o incluso con carteles que limitan su compra. Y con los precios del carburante disparados, los transportistas han dicho basta esta semana. Comparando con el precio que teníamos el año pasado por estas fechas, estaba sobre un 60-70% más caro que en aquellas fechas. El precio de los transportes, de lo que es el transporte en sí, prácticamente no ha variado, estamos en los mismos precios y claro, esta es una situación insostenible.
Yo personalmente creo que la mejor solución para el transporte es que el gasóleo se ponga un gasóleo profesional, que se le establezca un precio y ya a raíz de ahí yo pienso que es la mejor solución. Y ayer, marcha lenta en la A31 para mostrar su preocupación, que provocaba importantes retenciones en la Roda o la Gineta, un momento crucial con tensiones en los mercados y repercusión social en toda Europa en medio de una guerra que va más allá de lo económico. Francisco Martí Alcaraz, alcalde de Pozo Cañada, un municipio de la provincia donde el sector del transporte es bastante importante y venimos de una semana en la que estamos pendientes de dos noticias a priori diferentes, la guerra e invasión en Ucrania, por otro lado la huelga de transporte. Yo no sé si esto tiene algo que ver con todo esto que estamos viviendo de las repercusiones que ya llegan de Europa a municipios como Albacete, pues ligados al transporte de mercancías. Pozo Cañada es un municipio que tiene un padrón de camiones bastante importante. Más de 300 camiones están ubicados en la localidad de Pozo Cañada. Eso significa que hay muchísimas familias que viven del sector y gran parte de la economía de Pozo Cañada está relacionada con el sector del transporte, junto con empresas de logística del transporte. La repercusión de la guerra de Ucrania, evidentemente, no solamente la guerra de Ucrania tiene una repercusión directa en el transporte, la crisis energética es otra de las razones y también pues, hemos vivido la crisis sanitaria derivada del COVID. También es importante recordar este elemento que también puede influir en estas cuestiones, pero la gota que ha colmado pues, ha sido el incremento de los precios de los carburantes, relacionados evidentemente con la guerra de Ucrania y con la crisis energética que hay actualmente. Los transportistas venían tiempo ya denunciando que la situación que vivían era insostenible. Yo no sé si esto en el municipio también pues, se deja notar también, son 150 familias que al final pues, esto se habla, repercute incluso en la economía propia del municipio, me imagino. Ya le digo que el incremento del carburante es lo principal que afecta al sector, porque tienen que vivir todos los días, tienen que estar llenando el depósito y eso repercute directamente en las economías de las familias. Tengo que decir que el colectivo es un colectivo, gran parte de ellos asalariados y gran parte de ellos pequeñas empresas y autónomos, y esto vienen reivindicando desde hace tiempo mejoras en el sector que se han trasladado a los ministerios correspondientes para que se dé solución, porque ahora mismo la huelga que hay está pues, acordada con grandes empresas del sector del transporte, pero hay que tener en cuenta a los pequeños transportistas, como es el caso de Pozo Cañada, que se están viendo afectados también por esta cuestión. Sus reivindicaciones van más allá del precio de los hidrocarburos, ¿no? Del precio del combustible, como por ejemplo pues, la edad de jubilación, al considerarse que es una profesión de riesgo, también considerar enfermedades profesionales derivadas de su actividad, también, por ejemplo, pues, cuestiones como la seguridad en las zonas de descanso o que haya zonas de descanso habilitadas o acondicionadas para que se haga efectivo esas horas de reposo que deben de tener, las restricciones que se les suele poner al sector del transporte durante épocas de verano o durante festivos. Todas estas cuestiones se han trasladado, que son unas más, pero la principal, la que está ahogando actualmente, es el precio del combustible. Pero todas estas reivindicaciones se han trasladado al ministerio correspondiente o a los ministerios correspondientes para que pues, se les dé solución. El precio del combustible, a nivel un poco personal o por la relación que puede tener con un sector tan importante como el transporte en Pozo Cañada, seguirá subiendo. ¿Veremos máximos históricos? No sé cuál es la opinión. Yo no soy experto en economía, pero creo que la crisis energética que se está viviendo actualmente, que se ha visto acentuada por la crisis de la guerra de Ucrania, ¿no? Y por la dependencia que se tiene con las materias primas, en este caso con el gas y con el petróleo,
pues yo creo que eso no sé hasta dónde va a llegar. Lo que sí que tengo claro, y lo veo igual que lo ven todos los vecinos, es que cuando sube el barril de petróleo, automáticamente sube la gasolina y el gasoil, pero cuando baja el barril del petróleo, no baja automáticamente la gasolina y el gasoil. Es algo que no entendemos. Tampoco entendemos que cuando suben los precios, luego no vuelvan a bajar de los productos básicos. Es decir, no sé qué reglas hay ahí por las que se producen subidas y luego cuesta tanto bajar los precios cuando han bajado los precios de las materias primas. Alcalde, ¿le han pedido a los transportistas medidas concretas para que inste al gobierno pues esas reclamaciones? Hablamos, por ejemplo, de bajada de impuestos. Vamos a ver, a mí el colectivo de Pozo Cañada, que es amplio, como he dicho, que son más de 300 camiones y camioneros que están en el sector y familias que están viviendo de esta actividad, hay una cooperativa y un aparcamiento municipal que se está gestionando directamente del ayuntamiento. A mí me han trasladado las reivindicaciones que ellos consideran que mejorar o que tienen que verse por las administraciones para que se tengan en cuenta y así mejore el colectivo. Es decir, entre ellas, por ejemplo, puede ser la del precio de los combustibles. Alcaldes, ¿qué tipo de medidas se pueden aplicar en todo este tema de los hidrocarburos? Yo creo que en este caso, en el precio del combustible, quien tiene la palabra y la última decisión es el Gobierno de España, que es el que fija el impuesto sobre los combustibles. En este caso tenemos el de hidrocarburos, el impuesto de hidrocarburos y el impuesto del IVA. En los dos casos hay una parte importante, casi siempre más importante, que va a la comunidad autónoma. Es decir, que tenemos ahí margen, o el gobierno tiene margen, para poder hacer una rebaja importante en los combustibles. Tanto en el IVA, que es el 50% para la comunidad autónoma, como en el impuesto de hidrocarburos, que creo que es el 48% para la comunidad autónoma. ¿Y existe predisposición a hacer algo así? ¿Está sobre la mesa? Yo creo que están estudiando las diferentes medidas y yo creo que van a ir por las medidas fiscales que gravan el combustible. Iba a decir, ¿hay comunidad ucraniana en Pozo Cañada? Sí. ¿Cómo de importante o cómo se está viviendo? Porque hemos visto también como la Diputación o más concretamente iniciativas que surgen en los municipios, pues al final como se gestiona por parte también administrativa o se les facilita o incluso todo el pueblo se vuelca y de algún modo pues hay que organizarse, ¿no? Más allá de la iniciativa propia personal de los vecinos. ¿Esto ha pasado en Pozo Cañada también? Hay una pequeña comunidad ucraniana en Pozo Cañada y luego pues la solidaridad pues ha aparecido también en Pozo Cañada, porque somos un pueblo solidario de la mano de la empresa privada, en este caso de la Panadería Jesús, que hizo un llamamiento para sumarse a esa colaboración con la crisis humanitaria que se está produciendo. Se ha enviado un camión con 17 palés de productos básicos, entre ellos galletas, pan, ropa para bebé, cosas básicas, elementos de higiene que son necesarias ahora mismo en esta situación. Entonces, todo el pueblo se ha sumado con esos 17 palés y se han enviado a la frontera con Ucrania en Polonia. A nivel personal, alcalde, ¿cómo se está viviendo todo? ¿Cómo está viviendo toda esta situación, ¿no? Que bueno, pues hablamos de la sorpresa inicial de ver los tanques, ¿no? Como si dijéramos, de ver llegar tanques en una zona como es Europa, hasta un poco cómo se está desarrollando todo, ¿no? Las peculiaridades que uno puede ver de este conflicto. Pues yo lo veo pues, igual que cualquier otro vecino, sumándole la responsabilidad que tengo en cuanto a pues, coordinar las vías de ayuda, porque por ejemplo desde la Consejería de Bienestar Social del Gobierno Regional y desde el Gobierno de España ya tienen una línea abierta de ayuda, de acogida a refugiados y también de puesta a disposición del Gobierno de viviendas o de edificios que puedan acoger a refugiados, a ucranianos. Entonces todo eso está, que es importante decirlo, está coordinado con el Gobierno regional, con la Consejería de Bienestar Social y también en colaboración con las ONGs y con el Ministerio correspondiente. Es decir,
que en estas cuestiones es importante que la población sepa dónde dirigirse para que todos, de una forma, pues yo creo que coordinada y conjunta, se pueda hacer la ayuda que necesita pues la población ucraniana en este momento. Una ayuda que tiene que ser muy rápida, imagino. Muchos agentes implicados en todo esto, ¿no? Sí, el gobierno regional, el gobierno de España y las ONGs. Eso, junto con cualquier iniciativa privada, pues se tiene que poner pues en marcha y coordinadamente, porque si no, no es eficaz. Es decir, puede haber una familia que quiera acoger a niños ucranianos o a una familia ucraniana, pero se tiene que poner en contacto con la Consejería de Bienestar Social, que ahí tiene diferentes secciones, y entonces les explicarán cómo se puede llevar a cabo ese proceso de acogida. O cualquier tipo de donación, también a partir del gobierno regional, en coordinación con las ONGs, también se pueden aceptar donaciones, pero todo, como digo, es desde el gobierno regional, que sería la forma coordinada de realizar este tipo de ayudas. Pues Francisco García Alcaraz, muchas gracias por hablarnos de las repercusiones en el mundo del transporte, ¿no? en un municipio como Pozo Cañada, y por darnos a conocer, bueno, pues el hilo, la red, ¿no? que se está acometiendo desde esa Consejería de Bienestar Social. Gracias. Crisis humanitaria en Ucrania y consecuencias ya de una ciudad como Albacete con precios disparados y preocupación entre unas familias que se resienten. La semana que viene las esperamos con un nuevo tema de análisis. Recuerden que ustedes son también partícipes en este Calle Ancha y que pueden dejarnos sus dudas, comentarios, propuestas a tratar en el teléfono WhatsApp que les dejamos por aquí abajo. Sin más, gracias por su compañía. Buenas noches.